estudiando el Salmo 107 y esta ya es la última parte. Vamos a tratar de condensar todo en uno. Así que vamos a comenzar con el versículo en el que nos quedamos. En el versículo 38 dice: y los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Es decir, las iglesias no habrían por qué disminuir. Entonces en Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 vamos a ver cómo es que el Señor en el versículo 38 de Salmo 107 bendice a estos labradores de su viña para que se multipliquen en gran manera. ¿Cómo los bendijo el Señor? Con algo extraordinario. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí estaba Pedro, ahí estaba María, ahí estaba Juan, ahí estaba Felipe, ahí estaban todos después de que fueron comisionados por el Señor Jesús. El Señor Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que envíe a ustedes la bendición, que es el Espíritu Santo. Dice que se les aparecieron lenguas repartidas en el versículo 3 como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos de la bendición del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y más adelante en el versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona que estaba alrededor de este aposento alto en Jerusalén. Escucharon el estruendo, entonces sobrevino temor a toda persona. Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo a predicar acerca de Jesús, ya empoderado, ya armado, equipado con la bendición para multiplicar en gran manera la iglesia. De ser 120, checa cómo va a pasar, cómo pasó esto, ¿no? Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes, es decir, en un mismo corazón, cada día en el templo, cada día en la iglesia estaban partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces no disminuía el ganado. De ser 120 que estaban en el aposento alto esperando la bendición del Señor para multiplicarse en gran manera, el Señor ya le había dicho a Pedro que él iba a ser piedra en la iglesia. Entonces estaban esperando la bendición del Espíritu Santo. Para que te des una idea de qué importante es tener al Espíritu Santo para conocer más de Jesús y para multiplicarnos y para hacer crecer la iglesia. Entonces el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces cuando vino el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo ya a permanecer en esta tierra, por eso dijo el Señor Jesús que Él tenía que irse y que nos convenía que Él se fuera para enviar al Espíritu Santo. Dice que habían 120 discípulos ahí en ese aposento, pero cuando vino el Espíritu Santo se convirtieron en ese mismo instante, con ese estruendo, cuando se agolpó toda la gente a ver qué era lo que está pasando. 3,000 personas, por medio de Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, se unieron a la iglesia. Entonces en esa noche fueron 3,120 personas. El Señor empezó a multiplicar el cuerpo de Cristo, a multiplicar a la iglesia. Empezó a hacer una obra completamente nueva, un ministerio completamente nuevo, un pacto entre Dios y los hombres diferente, de una manera nueva. Y así es como el Señor empezó a hacer crecer el cuerpo. Y ahora en el versículo 39 del mismo Salmo 107 dice: luego estos labradores luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Y en Lucas 21 versículos 12 dice: pero antes de todas estas cosas el Señor Jesús les dice: los van a echar mano
y los van a perseguir, los van a entregar a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Entonces habían que ser los primeros mártires, habían que ser los primeros que tenían que abrir brecha para nosotros. Mucho de la apertura al evangelio que hay en el occidente ha sido porque por siglos, por generaciones, la iglesia ha tenido estos siervos puntas de lanza que estuvieron dispuestos a dar sus vidas. Y ahora, por eso podemos leer la palabra de Dios. Hay lugares remotos en la tierra y ni tan remotos donde ni siquiera pueden entrar las Biblias más que debajo del agua. Y hay iglesias de Cristo que son llamadas iglesias subterráneas o iglesias clandestinas donde porque el gobierno no permite esa apertura al evangelio. Entonces estos son menoscabados y abatidos y a causa de tiranía y de males y congojas, ¿no? Entonces Jesús dijo que era necesario que sus discípulos habían de ser llevados ante reyes y gobernadores por causa de su nombre, y que aún los iban a echar a las cárceles y a las prisiones, etc. ¿Por qué? Porque iba a ser un cambio de reino. Así como lo vimos en versículos anteriores, cuando el Señor resucita a los de Galilea, les dice: toda potestad me ha sido entregada. Entonces hay un cambio en la atmósfera espiritual donde el Señor Jesús ya está arriba de todo para extender su reino. Y en 2 Corintios capítulo 6 versículos 1 al 12, Pablo dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban dispuestos a dar su propia vida por causa del evangelio. Dice: porque así dice en las Sagradas Escrituras: en tiempo aceptable te he oído. Hoy es el tiempo aceptable, que Dios te está escuchando. Dios está poniendo su oído para escuchar lo que está en tu corazón. Y dice: y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado o no esté mal delante de ustedes. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos por Dios, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo, porque si posees a Cristo lo tienes todo. Nuestra boca se ha abierto a ustedes, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Entonces Pablo está cumpliendo el corazón de Dios aquí, porque él es un ejemplo de todo lo que estaban padeciendo los apóstoles y la iglesia de Cristo por amor del evangelio. Así que hay muchísimo que agradecerle a todos aquellos que han padecido por persecuciones, por angustias, por malestares, por prisiones, todo por causa de que tú y yo podamos hoy en día llegar y disfrutar la presencia de Dios en un lugar abierto, en un lugar permisible. Ahora, en el versículo 40 dice que el Señor esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino, y levanta la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Entonces está hablando nuevamente
las familias que son las iglesias como rebaños de ovejas. Y vamos a ver una parábola que el Señor usa para poder explicar el versículo 40 y 41. Dice así: había un hombre rico, esto lo está diciendo el Señor Jesús, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, a este pobre. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Es decir, ya estaba diciendo, estaba hablando que Jesús iba a ser levantado, resucitado de los muertos. Y esta parábola, realmente, para explicarla, ya la hemos explicado en el primer episodio. Dice que a los hambrientos colmó de bienes, mas a los ricos envió vacíos. Entonces aquí Él esparce menosprecio sobre los príncipes, sobre los nobles, sobre la gente enriquecida, y los hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Entonces hay muchísima gente que inclusive puede no ser rica financieramente, pero puede tener muchísimas cosas que satisfacen su alma. Entonces por eso es que no tiene hambre de Dios, y por eso Dios los envía y hace que vivan el día a día completamente vacíos, sin nada de Él en ellos, en su corazón. Pero Él levanta de la miseria al pobre. Por eso Jesús dijo en el monte de las bienaventuranzas: bienaventurados los de pobre de espíritu, bienaventurados los que tienen esa pobreza, esa necesidad en su espíritu por Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no nada más te levanta esa miseria espiritual, de esa hambre insaciable en tu corazón, sino que te hace multiplicar en las familias como rebaños de ovejas. Entonces te mete en la iglesia, te mete en su cuerpo, te hace activo, te hace miembro activo de la iglesia. Si tú vas a una iglesia y no estás sirviendo ahí a Dios, no sirves ahí a la iglesia, al bien común de la iglesia, entonces quiero animarte a que lo hagas, porque ahí es donde encuentras tu familia. Ese es el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia es edificarte, levantarte, empoderarte, y que el piso, más bien que el techo de tus pastores, que el techo de la gente que esté en el ministerio, que el ministerio quiere decir servicio a la gente, que su techo sea tu piso, para que tú tengas, que tú puedas crecer todavía más, que tú puedas cumplir tu llamado, que tú puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Entonces eso es lo que quiere hacer Dios. Quiere levantarte de esa pobreza en tu corazón, en tu espíritu, de esa hambre insaciable por Jesús. Quiere meterte, plantarte a ese árbol de la iglesia de Jesús. Quiere meterte ahí para que crezcas, te nutras
y puedas hacer lo que el Señor tiene predestinado para ti, lo que Él tiene, para lo que Él te ha llamado y para que le seas útil. Ahora en el versículo 42 dice: véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? Ahora quiero utilizar la versión de King James, porque la versión de King James me gusta mucho más, que es en inglés. La traducción del inglés de la King James al versículo 42 dice: los justos lo verán, que verán las maravillas del Señor y se alegrarán, y toda iniquidad callará su boca. Entonces, quien es sabio guardará y atesorará a Jesús y sus misericordias en el corazón. Así que en Colosenses capítulo 2 versículos 8 al 15 dice: miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, Dios corporalmente en Él. Y ustedes están completos en Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y dice: y ustedes, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, sobre las tinieblas, en la cruz del Calvario. Entonces, los justos son todos aquellos que deciden creer en Jesús con todo su corazón, con toda su mente, en amarlo, en estar pegados a Él. Y todos ellos van a ver las maravillas de Jesús en sus vidas, las maravillas de Dios, y se van a alegrar, y toda la iniquidad y toda la maldad callará su boca. Así que este es el cierre. Quien es sabio guardará a Jesús en su corazón. Eso es lo que está diciendo el Salmo 107. Quien es sabio entenderá las misericordias de Dios, entenderá los evangelios de Dios, entenderá las sagradas escrituras. Quien sea sabio tendrá el temor de Dios, que el temor de Dios prácticamente es no querer hacer nada que vaya en contra de Él por amor a Él, simplemente por amor a Él. Y el amor echa fuera todo temor. Así que con el amor puro, genuino que tengamos a Jesús, será echado fuera todo temor en nuestras vidas, porque es un amor puro. Así que quiero invitarte a que seas sabio, a que seas sabia, y que le des tu corazón a Jesús, y que ames más a Jesús, y que tengas hambre por descubrir más de Él. Así que quiero nada más cerrar el episodio invitándote, y aquí donde estés, nada más cierres tus ojos y que le digas: Señor, yo quiero ver tus maravillas, yo quiero cumplir este salmo en mi vida, yo quiero ser como dice el versículo 42, los justos verán las maravillas de Dios y se alegrarán. Yo quiero alegrarme viendo cómo tú obras en mi familia, viendo cómo tú obras en mi trabajo, viendo cómo tú obras en mi corazón, que es donde más te necesito. Y yo quiero ver cómo tú vas a callar a todas las tinieblas que me han rodeado por años, y cómo tú vas a callar, y cómo tú estás callando ahora en este instante. El Señor está callando en este instante toda boca que se ha levantado en contra de ti para juzgarte, para condenarte, toda mentira que tú has creído, aún desde que tú eras niño, desde que tú eras niña. El Señor ahorita quiere romper, hacer callar esa iniquidad, esa maldad, esa tiniebla,
te quiere sacar de esa tiniebla a la luz, quiere romper toda presión que se ha levantado contra tu vida, quiere romper todas las ataduras, quiere sanarte de toda enfermedad, quiere librarte de toda cautividad, quiere vendar tu corazón de todo dolor que aún tienes guardado en tu corazón. Que si Dios te está poniendo a esa persona con el único motivo de que así como Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, así Él quiere que tú digas, Señor, perdónalos por todo lo que me hicieron, por el descuido que tuvieron, por la pérdida que me hicieron tener. Muchas gracias por haber visto este episodio. Espero que haya sido mucha bendición para ti, que te haya llenado en tu corazón, que te haya ministrado. Espero que te haya encantado esta serie. Dios te bendiga. Bye. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido